Yo voy a empezar comentándoles lo que fue para mí una sorpresa en términos de la reacción a esta investigación, a este trabajo que hemos estado desarrollando en Súmate, del público que la escucha. Por una parte, quienes no son venezolanos tienen una reacción a veces un poco pesimista, no es la esperanza de Guillermo, porque sienten que hay una estrategia mucho más sólida, mucho más bien elaborada y por lo tanto mucho más peligrosa de lo que originalmente habían considerado. Pero la otra cara de la moneda es los venezolanos. Los venezolanos con quienes les hemos compartido han tenido una reacción muy positiva, muy optimista, y yo creo que la interpretación que yo le doy es que de alguna manera esto es lo que han estado sintiendo, lo que hemos estado sintiendo, y a veces no lo hemos entendido en su estructura, en su dimensión, y por lo tanto es mucho más difícil enfrentarlo y superarlo. Y bueno, la propuesta se llama el modelo del socialismo del siglo XXI, o cómo destruir la democracia democráticamente. Y parte del punto de que muchísimas personas fuera de Venezuela en particular, nos dicen, bueno, todo esto que ustedes relatan en términos de las violaciones a los principios y las prácticas democráticas en Venezuela son muy alarmantes, pero al fin y al cabo eso es lo que ustedes quieren, porque lo eligen, lo reeligen y lo reeligen todos los años. Y bueno, eso es democracia. Y nuestro planteamiento es, no son elecciones todos los años, de hecho son 1.8 elecciones al año. Hemos tenido 18 elecciones en los últimos 10 años en Venezuela. Y en los próximos 10 años, si se respetara la agenda electoral, tendríamos 9, sin contar lo que pueden ser iniciativas de referéndum o consultas que se han puesto pues, muy de moda en estos días o en estos años en América Latina. Es decir, una permanente recurrencia a los procesos electorales. ¿Y cuál es la estrategia detrás o el objetivo? Y yo creo que para todos es bastante obvio, ¿no? En primer lugar, pues lo que hablábamos antes, recuperar la legitimidad de desempeño perdida por un comportamiento no democrático del gobierno con legitimidad de origen, por una parte. La segunda es una polarización permanente de la población, un liderazgo de tensión que hemos llamado, es tener 1000 flancos abiertos simultáneamente en Venezuela, lo que es difícil a veces procesar o concentrar y entender la magnitud de alguno de ellos. Obviamente hay un tema de concentrar el debate público en temas de orden electoral y no económico y social. Y por supuesto un tema de organización interna de los propios grupos oficialistas, de la confrontación de esos grupos, y un elemento crucial es que hay una excusa para una inmensa transferencia y uso de fondos públicos en movilización o en transferencia directa a la población. Ahora, esta estrategia es muy peligrosa porque las elecciones se pueden perder a menos que exista un control total del proceso electoral. Y como a nuestro modo de ver esto se ha logrado en Venezuela con 3 grandes acciones o estrategias. La primera es un diseño electoral a la medida de cada proceso electoral, y vamos a ver después algunos hitos más preocupantes o más importantes. Lo segundo es propaganda electoral masiva, o sea, un ventajismo sin precedentes, violando claramente la Constitución y todas las leyes electorales de nuestro país, la ley contra la corrupción también. Les comento que el artículo 68 de la ley contra la corrupción en Venezuela establece que cualquier funcionario público que haga algún tipo de campaña política electoral estaría sancionado entre 1 y 3 años de prisión. Yo digo, bueno, tendríamos un grave problema de gobernabilidad en nuestro país si eso se cumpliera. Probablemente no queda instituto, ministerio o alcaldía o gobernación con funcionarios en ejercicio. Y lo tercero, y lo más grave de todo para nosotros, es la intimidación. Cómo de forma sistemática se ha sembrado el terror político, no solamente en el corazón de los empresarios, como antes mencionábamos, sino todos los sectores de la sociedad, hasta el ciudadano que depende de un trabajo directo del gobierno. Ahora, para hacer esto, obviamente, en una sociedad democrática, tiene que controlar los poderes públicos, porque esto claramente es una estrategia que viola la Constitución, que viola prácticas democráticas y tendría reacción de estas instituciones. Para poder hacerlo, ponerlo en práctica de manera sistemática, hay que controlar los poderes públicos. Y ahora, sobre eso, pues vamos a reflexionar. Voy a empezar por el primer tema. Él dice, ¿cómo se ha ido construyendo un sistema electoral absolutamente a la medida y controlable por el oficialismo? En primer lugar, partió, por supuesto, de
tomar el control de las autoridades del CNE, los rectores del CNE, en este caso por el oficialismo, y poner en práctica 5 líneas estratégicas. La primera es la automatización del voto. Nosotros tenemos el sistema electoral más automatizado del mundo y esto permite darle tanta transparencia o tanta opacidad al proceso como se necesite en determinado momento. Yo siempre aquí recuerdo una expresión de Bill Gates hace unos años en una conferencia en Alemania que le preguntaban si hay un área de la vida humana en la cual él no recomienda utilizar la tecnología. Y él dijo, sí, las elecciones, los procesos electorales. Porque es un tema fundamentalmente de confianza. Y él decía, la tecnología requiere cierto conocimiento por parte de un individuo para entender lo que ocurre. Y cuando esto no está planteado, genera una profunda incertidumbre. Y por lo tanto, al no conocerlo, genera desconfianza. El segundo tema es la identificación del elector. Aquellos de ustedes que no son venezolanos se asombrarían de saber que nosotros somos el único país del mundo que antes de ir a votar pasamos por lo que llaman unas máquinas captahuellas, las mismas que hay aquí o muy similares a las que están aquí en el aeropuerto. Coloca sus huellas digitales antes de ir a votar. En algunos casos colocadas en línea, con todas las implicaciones técnicas que eso tiene sobre la amenaza al secreto del voto. Pero lo importante es la percepción de la gente. Cada ciudadano se siente vigilado, se siente observado en su comportamiento y sus preferencias por parte del gobierno, y hablaremos también de lo que fue la lista Tascón más adelante. La tercera es el crecimiento y el control del registro electoral. El registro electoral en Venezuela en los últimos 8 años ha crecido 52%, la lista de quienes pueden votar en nuestro país. La cuarta línea es la discrecionalidad en la normativa. A pesar de que la ley electoral es contundente en el sentido que debe existir una normativa electoral, un reglamento electoral para todos los procesos electorales en Venezuela que se rijan por ese mismo conjunto de normativas, el Consejo Nacional Electoral en los últimos 18 elecciones ha formulado un conjunto de normas distintas. En algunos casos las cambian durante el proceso electoral, durante el mismo día. Y finalmente, la politización de las Fuerzas Armadas, en este caso el Plan República, que es el operativo de las Fuerzas Armadas que es responsable de la seguridad del proceso electoral. Cuando vemos en perspectiva los últimos 10 años, hay una serie de hitos cruciales para el tema electoral, que en su momento no identificamos su impacto, su trascendencia y su perversidad. Y yo creo que a los efectos de los cambios que se están dando en procesos o sistemas electorales en otros países de América Latina, sería muy importante tener esto en mente. De hecho, les comento, hace 2 semanas tuvo lugar en Venezuela el segundo encuentro de tribunales electorales de América Latina. Estaban representantes de casi todos los países del hemisferio. Y el modelo a seguir es el sistema electoral venezolano. Literalmente dicho por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Aquí tenemos un sistema que ha demostrado su utilidad, indiscutible, su utilidad, y estamos dispuestos a transferir tecnología. Bueno, brevemente, la última auditoría del registro electoral venezolano fue en agosto del 2003, cuando se cumplió por última vez lo que establece la ley, que hay que entregarle a los partidos políticos de oposición, a todos los partidos políticos, la lista de los electores con sus direcciones. Desde entonces ya no entregan más las direcciones. Imagínense un registro electoral que crece 52%, pero no sabemos dónde esa gente está. No podemos verificar que efectivamente existan. En septiembre del 2003 se contrata la empresa Smartmatic para el voto automatizado por primera vez en nuestro país. Les comento que esta empresa hoy en día es una de las 3 que están siendo consideradas para la formulación del registro electoral biométrico, el registro civil biométrico en Bolivia, la misma empresa. Empresa que había ofrecido, además, como uno de los grandes atributos de su tecnología, el hecho de que imprimen boletas y las boletas pueden hacer lo que llaman el paper track y contarlas al final. Para el referéndum del año 2004 se ofreció en principio abrirlas todas, después se bajó el 50%, al 30%, al 11%, al 1% y se abrieron menos de 25 cajas ese día. En enero del 2004 empieza una cedulación masiva y ese mismo año se produce la lista Tascón. ¿Alguno de ustedes no sabe lo que es la lista Tascón? No sabe lo que es la lista Tascón. Bueno,
En el año, y voy a montarles aquí un hipervínculo para que veamos. En el año 2003 se recogieron, recuerdan, 3,5 millones de firmas para solicitar un referéndum revocatorio del presidente de la República, como establece el artículo 72 de la Constitución. En el día 30 de enero del año 2004, el presidente de la República le ordena, estas firmas se entregaron al CNE a los efectos de convocar un referéndum y verificar que se cumplía el requisito de ley. El 30 de enero del año 2004, aquí está la carta, el presidente de la República le ordena al presidente del Consejo Nacional Electoral que le dé copias de todas las planillas con los nombres y cédulas de los firmantes al diputado Luis Tascón, que ahí lo vemos saliendo del CNE con copias de esas planillas. Acto seguido, el diputado Tascón transcribió los nombres y las cédulas, las colocó en internet y a partir de entonces se inició el proceso de discriminación y persecución política más masivo y sistemático que haya existido hasta donde nosotros sabemos en la historia de la humanidad en términos del uso de la tecnología. Imagínense 3,5 millones de nombres colocados en internet a la disposición de todos los órganos del Estado. Y todas aquellas personas que eran empleados públicos, que tenían créditos, que tenían beneficios sociales, fueron sometidos a el riesgo de perder todo tipo de beneficio en su relación con el gobierno, con el Estado venezolano. Sin embargo, eso no fue lo peor. 4 meses más tarde, ese mismo año, el presidente de la República le dijo a los venezolanos, bueno, yo entiendo que hay algunos que no quieran perder sus empleos, algunos que quieren permanecer con sus misiones, sus becas o sus créditos, yo les doy una opción. Vamos a organizar la oportunidad para que ustedes recapaciten. Y durante 4 días tuvo lugar un proceso que se llamó los reparos, donde aquellas personas podían ir y decir, yo me arrepiento, quiero retirar mi firma. Déjenme decirles que yo hablé con una persona, un empleado público, un muchacho joven en el estado Vargas, que retiró su firma. Y él me buscó a relatarme su historia. Y él me decía, María Corina, yo tenía que escoger entre verle los ojos a mis hijos o ver mis ojos en el espejo. Y por supuesto, opté por lo primero. Yo no podía decirle a mis hijos, te cambio de colegio, vendemos la casa, no sé qué va a pasar con nuestra familia mañana. Y retiró su firma, Una serie de eventos posteriores como la aprobación de las morochas, que es un mecanismo perverso inconstitucional que acaba, de hecho, con la representación proporcional, y podemos hablarlo más adelante. En el año 2005, quizás este es el hito más grave de todo el proceso electoral que estoy relatando. Por primera vez se hace una auditoría de las máquinas Smartmatic, después de haberlas ya utilizado en varios procesos electorales. Y se demuestra que las máquinas Smartmatic, colocadas en líneas con las máquinas captahuellas, en efecto, podrían permitir técnicamente que el Consejo Nacional Electoral supiera cómo vota cada ciudadano. Porque ellos habían dicho inequívocamente que estas máquinas no guardaban la secuencia del voto. Imagínense una máquina captahuella en la cual usted pone sus dedos, su huella dactilar, y es una computadora que guarda la secuencia de los eventos. Sabe que primero vino Pedro, después María, después Juan, después Luis. Acto seguido, en línea, usted va a una máquina de votación, que también es una computadora, y que si guarda la secuencia de los eventos, sabe que el primero votó A, el segundo B, el tercero C. Cruzando las dos bases de datos, podría saber teóricamente cómo votó cada quien. El argumento de la gente de Smartmatic era que eso era imposible, porque las máquinas no guardaban la secuencia del voto, las máquinas Smartmatic. Ese día, el 23 de noviembre, en Caracas, se hizo por primera vez la auditoría de estas máquinas, con presencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea. Y un técnico de la oposición, Leopoldo González, estaba supervisando el proceso. Votaron 10 personas, le dieron la computadora y a los 10 minutos él dijo, usted votó así, usted votó así, usted votó así. Se demostró no solamente que nos habían mentido, sino que las elecciones previas, el Consejo Nacional Electoral podía haber sabido cómo habían votado los venezolanos. Y las elecciones que tendrían lugar en 10 días para el Parlamento, podría ocurrir lo mismo. Es decir, toda la lectura de lo que fue esas elecciones parlamentarias hay que verlas bajo la óptica de este contexto. Después vino un proceso de masificación de captahuellas, empezaron a fallar la tinta indeleble, se estatizó
la empresa de comunicaciones CanTV, de modo que ahora el gobierno tiene toda la plataforma de comunicación bajo su control, se cierra Radio Caracas Televisión. Yo creo que electoralmente era una necesidad, porque con eso 2/3 de la población venezolana solo tienen acceso a una visión de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, terminamos ahora con una nueva discusión, está en pleno proyecto de la discusión, el proyecto de la Ley Orgánica del Poder Electoral, sobre lo que pudiéramos hablar un poco más adelante, que lo que termina es legalizando todas estas irregularidades, las convierte en ley. En este momento está en discusión, estimamos que en un mes, mes y medio va a ser aprobada. Eso con relación al primer punto, el diseño, el control del diseño electoral. El segundo tema que habíamos hablado es el ventajismo. En Venezuela hemos presenciado el uso y abuso sin precedentes de los recursos del Estado a los efectos de una parcialidad política. Yo les voy a dar nada más lo que fue el ejemplo de la última campaña para la enmienda. Fue una campaña de 2 meses y medio donde el presidente solo tuvo 246 horas de televisión, 246 horas de radio y televisión a los efectos de hacer, estoy moviendo mucho, a los efectos de hacer campaña. Eso es un promedio de 3.03 horas diarias. 3.03 horas al día del presidente de la República haciendo campaña a favor de la enmienda constitucional. Cuando vemos las cifras acumuladas, estamos hablando que ya lleva 1.816 cadenas. Esto no está actualizado porque ayer hubo otra. Realmente estas son exposiciones y presentaciones que hay que actualizar diariamente. Pero estamos hablando que esto es más de 100 días continuos de cadena. Todos entendemos lo que es cadena, ¿no? Porque es que fuera de Venezuela la gente no lo cree. Es todos los medios privados y públicos de radio y televisión simultáneamente transmitiendo el mensaje que ordena el presidente de la República. Ahorita se está discutiendo incluso una ley muy peligrosa que pretende también controlar las empresas de cable, de televisión por cable. Y el tercer punto, y quizás el más grave de todos, y para mí es el punto central de este planteamiento, es el miedo. ¿Cómo se ha utilizado el terror político con un arma o con un objetivo claramente electoral? Lo que en la Alemania nazi llamaban la espiral del silencio. Y básicamente, ¿cuál es el punto, ¿no? Hay una sociedad que tiene unas preferencias políticas reales. Una sociedad que tiene un porcentaje de la población que apoya al gobierno, uno que es indiferente, otro que se opone. Se siembra el terror político, que no es más que decirle a la población: todo lo que usted haga o diga en contra de los intereses del gobierno va a tener una consecuencia negativa para usted. Y acto seguido le tocan la puerta de su casa para hacer una encuesta. Cualquier rincón del país, desde la comunidad más humilde hasta la comunidad más rica. Y usted tiene sus hijos allí. Y a usted le preguntan qué opina sobre el comportamiento, el desempeño del gobierno y electoralmente lo que va a hacer. Indiscutiblemente, y esto ha ocurrido en muchos países donde hay sistemas autoritarios, se produce una alteración de lo que las encuestas reflejan, que favorece, claro está, al mandato de turno. ¿Cuánto es? No sabemos. Yo hablaba con una directora de Gallup en una oportunidad, me hablaba del caso de Rusia, Irán, ella planteaba que eso podían ser 20, 30 puntos. No lo sabemos. No sé si es 1, 5, 10, 15, pero indiscutiblemente tiene un efecto. Y entonces, ¿qué ocurre a la hora de venir un proceso electoral? En primer lugar, los ciudadanos tienen un incentivo contrario a arriesgarse, porque la gente dice: ¿para qué voy a votar en contra si de todas maneras somos minorías, si de todas maneras vamos a perder? Pero si le agregamos a eso el riesgo sobre la percepción del secreto del voto, señores, el resultado es evidente. Alfredo Keller hizo una encuesta, es uno de los encuestadores serios que tiene nuestro país, el primer trimestre de este año. ¿Saben qué porcentaje de los venezolanos se atreven a decir que no creen que el voto es secreto? La pregunta es: ¿usted cree que el voto es secreto o que el Consejo Nacional Electoral puede saber cómo votó usted? ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta? La segunda, el 39%. 4 de cada 10 venezolanos dice el voto en Venezuela no es secreto. Y miren estas cifras. Estas son cifras oficiales del año pasado. De hecho, con todas las estatizaciones recientes, esto ha crecido. 2.073.000 empleados públicos, 1.289.000 pensionados
y 1.400.000 personas que reciben dinero mensualmente de las misiones educativas. Estamos hablando de 4.794.000 personas que viven de aportes directos del gobierno todos los meses. Esto representa el 28% del registro electoral, sin contar contratistas, miembros de las Fuerzas Armadas o los familiares y el entorno cercano a todas estas personas. Y ustedes dirán, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se genera el miedo? Y yo aquí relato dos testimonios porque creo que así uno termina de entender lo que está viviendo un sector importante de la población venezolana. Uno me ocurrió una semana antes de la enmienda, del referéndum de la enmienda del 15 de febrero, en una zona muy humilde del sector La Candelaria en el estado Cojedes, en Tinaquillo. Estaba saliendo, yo tenía varias reuniones con grupos pequeños escuchando lo que la gente decía. Y un muchacho al salir de una reunión me agarra por el brazo y me dice, María Corina, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, Javier, cuéntame. Me dice, ya sabemos cómo en esta oportunidad van a detectar cómo votó cada uno de nosotros. Y yo le digo, ¿cómo? Y me dice, con el satélite. Ustedes saben que Venezuela lanzó un satélite con la ayuda de China, la República de China, con el satélite. Y yo no sé, como digo, yo no sabía si reír o llorar. Opté por la segunda, sobre todo después que estuve 15 minutos tratando de explicarle a Javier que eso era técnicamente imposible y no me creyó. Yo llego ese día a Caracas, yo tenía una entrevista con Nelson Bocaranda y le digo en el radio, un periodista muy conocido, le digo, Nelson, me acaba de pasar esto en Tinaquillo. Estoy realmente con el corazón desgarrado. Y me dice, María Corina, tengo 2 semanas preguntándome por qué. En el Canal 8, el canal del Estado de todos los venezolanos. 2 semanas y la propaganda toda es el satélite, el satélite, el satélite. Y yo no entendía por qué. La segunda anécdota ocurrió ese día, segundo testimonial. Yo estaba en la tarde y en la noche recorriendo los distintos centros que teníamos en el área metropolitana de Caracas de Súmate, donde estábamos recogiendo denuncias, recolectando actas, transcribiendo información. Y una señora me agarra, una voluntaria nuestra, y me dice, yo tengo que hablar contigo, ya. Yo le digo, Felia, ¿qué pasa? Me dice, te tengo que contar lo que me pasó a mí hoy. No me lo contaron, me pasó a mí. A las 7 de la mañana suena el teléfono de mi casa y yo atiendo. Preguntan por mí, yo soy yo, dice, usted es jubilada del Ministerio de Hacienda. Dice, así es. Usted tiene una pensión, en efecto. Usted va y vota hoy a favor de la enmienda, porque de lo contrario, usted pierde su pensión. Y le trancan el teléfono. Y ella me dice, mira, yo soy profesional con posgrado. Tengo 5 años trabajando en Súmate. Yo les creo a los técnicos, a los muchachos, cuando me dicen que el voto es secreto hoy. Y estoy en contra de la reelección indefinida. Pero cuando fui a votar, me tembló la mano. Entonces, lo que yo quiero decir es que tendemos a subestimar esto. La diferencia del referéndum fue 1.120.000 votos. Imagínense, son 4.700.000 empleados públicos. Con que 1 de cada 10 haya votado en contra de su voluntad aprobando la enmienda, ya los resultados son empate total, sin tomar en cuenta todos los otros elementos que antes he mencionado. Ahora bien, para lograr esto, como yo les decía antes, es tan burdo, es tan inconstitucional, es tan antidemocrático, que en una sociedad donde hay instituciones y poderes independientes sería impensable. Por lo tanto, hay que controlar los poderes públicos. Y aquí no me voy a detener en cada uno de los eventos, pero sí quiero gráficamente reflejar lo que ha ido ocurriendo en términos del control de los poderes públicos en nuestro país. Van a ver con la barrita amarilla aquellas acciones que buscan hacer una constitución a la medida. Con la barrita anaranjada, aquellas están orientadas a controlar el sistema judicial y el poder ciudadano. En azul, aquellas que controlan la Asamblea Nacional. En verde, el control del Consejo Nacional Electoral. Y en azul claro, el control del poder regional y local. ¿Y cómo creen ustedes que empieza todo en diciembre, a lo largo del año 99? Con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Así empieza todo. Y continúa, por supuesto. Quizás una de las cosas que hay gente que lo ha vivido en carne propia, más dramáticas, más peligrosas, con el control del sistema judicial. Se crea la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.
Eso fue en abril del año 99. Para darles un dato, en este momento, en abril del 99, habían en Venezuela más de 2.000 jueces en todas las distintas salas y tribunales. ¿Ustedes saben cuántos de estos jueces hoy en día en Venezuela, de esos más de 2.000, siguen en sus cargos? Alguien deme un número. ¿Ah? De esos más de 2.000, digan algo. ¿Ah? La mitad, 100. 3. Se puso en práctica la razzia más amplia y bien dirigida a los efectos de acabar con la estabilidad y la independencia del sistema judicial en todos sus niveles. En abril del 99 comienza la primera ley habilitante. Ley habilitante, ustedes saben lo que eso implica, la delegación legislativa en el Ejecutivo a los efectos que vía decretos leyes puedan formularse leyes. Fue por 6 meses, 58 decretos leyes por parte del Ejecutivo. En diciembre de ese año se disuelve el Congreso, se aprueba la Constitución en diciembre del 99, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El congresillo, que funcionó durante 6 meses, nombra todos los órganos del poder público nuevamente, se realizan mega elecciones, una segunda renovación de los poderes públicos, una segunda ley habilitante en noviembre del 2000, en esta oportunidad son 49 decretos leyes. El vicepresidente es nombrado fiscal general. Los rectores del Consejo Nacional Electoral en abril del 2003 debían ser nombrados por 2/3 de la Asamblea Nacional y los nombra el TSJ, violando la Constitución recién aprobada. Se destituyen los jueces y magistrados de la Corte Primera en diciembre del 2004. Durante el periodo 2000 a 2005, la oposición venezolana tenía el 49% de los puestos en la Asamblea Nacional. Se producen 7 modificaciones al reglamento interior y debate del Congreso a los efectos de tomar decisiones y aprobar leyes que requerían mayoría calificada con mayoría simple. Y es decir, a pesar de que había un 49%, insisto, del Congreso opuesto, se pasaron estas leyes. En mayo del 2005 ocurre una cosa terrible, se reformula la ley del TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, se amplía de 20 a 32 el número de magistrados para controlar todas las salas. Y el presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Carreño, llega a decir públicamente que en esta oportunidad no nos meteremos un autogol y que no será designado magistrado ninguna persona que no esté comprobada su absoluta fidelidad y solidaridad al proceso. Se validan las morochas en diciembre del 2005, nuevamente un segundo nombramiento de los rectores del CNE por el TSJ y no por la Asamblea Nacional. En diciembre del 2005 la Asamblea es 100% oficialista. En enero del año 2007 el presidente del CNE es nombrado vicepresidente de la República. Una tercera ley habilitante por 18 meses con 65 decretos leyes aprobados. En diciembre del 2007 se intenta la reforma constitucional, recuerdan, pero es derrotada. Sin embargo, 6 meses más tarde, en el marco de la ley habilitante, se aprueban vía decreto ley todo lo que estaba contemplado en esa reforma constitucional, a pesar que nuestra Constitución es inequívoca. Cuando ha sido sometido a consulta popular y rechazado algún planteamiento, no puede plantearse en ese mismo periodo constitucional. Faltaba una cosa, que estaba en la reforma y que no estaba en estos 26 decretos leyes, pero eso se aprobó el 15 de febrero de este año, que es la reelección indefinida. Lo único que quedó fuera. La verdad es que es mentira, quedaron 2 cosas fuera. El presidente, cuando estaba promoviendo la reforma, habló de 2 grandes beneficios, que era la reducción de la jornada laboral y la seguridad social para todos los empleados del sector informal de la economía. Hoy en día, todo ha sido aprobado de la reforma, menos esos 2 elementos que utilizaba a los efectos de promover la reforma. Y este año se reforma la ley de descentralización para quitarle competencias y recursos a los gobernadores y alcaldes. Se desconocen autoridades electas. Al alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, se le coloca una figura por encima nombrada a dedo por el presidente de la República y se difieren las elecciones municipales. De modo que lo que vemos aquí es una escalada muy bien pensada desde el primer momento de cómo se va tomando el control de los poderes públicos. Cuando llegamos a este punto,
yo invito a nuestros hermanos de Bolivia a que vean en qué escalón de este proceso están. ¿Dónde está Ecuador? ¿Por dónde va Nicaragua? ¿O por dónde iban arrancando Honduras? Es un proceso muy bien pensado. Y las similitudes en términos de los detalles son realmente escalofriantes. Para ir cerrando, ¿no? Este obvio control de los poderes públicos, y aquí tengo unos elementos que vale la pena ver en términos de lo que es la confianza de estas instituciones. En una reciente encuesta de datos, que es la otra empresa que yo creo que es seria en términos de opinión pública en nuestro país, el Consejo Nacional Electoral tiene 28% de credibilidad, o de confianza, es el término que utilizan. La Asamblea Nacional el 27.9%, el Tribunal Supremo el 24.9% y la Fuerza Armada 37%. Imagínense una sociedad donde hay este nivel de confianza en sus instituciones. Por darles un ejemplo, la Sala Político-Administrativa, a la cual recurrimos todos los particulares a los efectos de las querellas frente a los órganos del Estado, entre el año 2007 y el primer semestre del 2008, produjo 3.127 decisiones. ¿Ustedes saben cuántas favorece plenamente a un particular y no al Estado? De las 3.127 decisiones. Una.